Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. Mario Godoy vincula escándalos de la justicia con supuestos intentos de dilación en el caso AAA y dice que evaluará su renuncia al Consejo de la Judicatura. ADN y la Revolución Ciudadana cruzan acusaciones en la legislatura tras el debate sobre la situación en Venezuela. Dictan prisión preventiva para alias gerente cabecilla de los comandos de la frontera por su vinculación a una trama de lavado de activos que ascendería a los $354 millones. El gobierno buscará incorporar 2.100 megavatios con 3 proyectos de generación, anuncia la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. Pavel Muñoz evalúa su reelección a la alcaldía de Quito y reconoce a la seguridad como uno de los principales desafíos en la ciudad. La ocupación hotelera durante el feriado de Año Nuevo superó el 50% en todo el país, con Santa Elena, Napo y Pastaza como las provincias con mayor afluencia de turistas. Nicolás Maduro y su esposa se declaran no culpables en Estados Unidos. Ambos comparecerán nuevamente el próximo 17 de marzo. Delcy Rodríguez juramentó como presidenta encargada de Venezuela e invita a Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación. Estados Unidos defiende ante la ONU la operación que derivó con la captura de Nicolás Maduro, mientras Rusia y China alegan una violación del derecho internacional y la soberanía de Venezuela. Con el auspicio de... Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, respondió con el ataque a sus detractores en la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Dejó aún algunas preguntas en el aire, y principalmente sobre sus vínculos y también sobre la supuesta influencia en la justicia. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar en este nuevo año, 2026, ahora que iniciamos ya con gran energía, por supuesto, en este Notimundo Estelar. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en la información que arranca de este año. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Gracias como siempre por acompañarnos. Estamos en este inicio de semana e inicio de año. Ya iniciamos el 2026 con muchas expectativas, muchas ganas y muchas esperanzas de tener a un mejor Ecuador, Fausto. Y creo que es lo que un poco se recoge de las impresiones de toda la gente durante este fin de año, comienzo, un feriado largo donde hemos tenido oportunidad también de conversar con muchas personas que qué es lo que esperan de este país. Y creo que todo en algo hay una coincidencia, un mejor país, mayor seguridad por sobre todas las cosas. ¿Hay esperanza? ¿Has sentido esperanza tú en la gente? Yo siento esperanza, creo que eso ocurre cada año. A veces un poco se desmaya esa esperanza a mediados de año cuando vemos que estamos escándalo tras escándalo. Lamentablemente hemos arrancado este 2026 también con ciertas preocupaciones, no solo a nivel nacional, también en el mundo hemos visto lo que igual nos afectarían, ocurre, ¿no? que nos lo de Venezuela, también. por Hay ejemplo. daños colaterales que se reciben
pero creo que la esperanza, como se dice habitualmente, nunca muere, y eso es importante, que se mantenga la fe, sobre todo las ganas de trabajar, que es lo único que nos puede sacar al país adelante. Que así arranquemos este 2026. Así es, felicidades para todos ustedes y sus familias. Ahora sí vamos a revisar nuestra agenda de entrevistas para esta jornada. Y conversaremos con el doctor José Chalco, abogado constitucionalista. Justamente hablaremos acerca de este tema que nos mantiene a la expectativa, lo que está ocurriendo en Venezuela. Delcy Rodríguez asume el poder en ese país. ¿Es el camino constitucional? Pues lo vamos a revisar en nuestra entrevista. Estaremos también con Adrián Castro, asambleísta de ADN, la postura ante la situación en Venezuela, y también una reacción sobre la comparecencia de Mario Godoy. Algunas preguntas se han quedado en el aire, vamos a hablar sobre este tema. Y con José David Rodríguez, periodista de W Radio de Venezuela, hablaremos acerca de la situación que se está viviendo en estos momentos tras la captura de Nicolás Maduro. Así que quédense pendientes de este noticiero, tendremos interesantes entrevistas. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Estamos también en vivo en fmmundo.com. Aquí arrancamos con Notimundo Estelar. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Por más de una hora, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, compareció en el Pleno de la Asamblea Nacional en medio del escándalo por presiones y amenazas que salpican a la función judicial. Acusaciones, tensiones con la Revolución Ciudadana y una cronología de los señalamientos marcaron la intervención de Mario Godoy, quien dijo haber sido víctima, según explicó, de linchamiento mediático. ¿Será acaso que pretenden llevarme a juicio político por intereses en algunas causas que no se han reducido por escrito? Investiguen cuáles son esas. Creo que hay intereses. ¿A quién beneficia que no se reduzcan por escrito las sentencias? ¿Qué hay atrás de esta trama? Respondan ustedes de la ciudadanía. Estos antecedentes confirman que disponer la separación del cargo sin el análisis administrativo correspondiente genera afectaciones procesales, compromete el principio de seguridad jurídica y altera la continuidad del servicio judicial. Esto, como lo he manifestado, es una carta abierta para la impunidad. La comparecencia de Mario Godoy ocurre luego de que el juez anticorrupción Carlos Serrano dijo haber sido presionado por Henry Gaibor, exdirector provincial de la Judicatura en Pichincha, para fallar a favor de un ciudadano serbio procesado por lavado de activos. El magistrado denunció que pese a los altos niveles de riesgo, se le retiró el dispositivo de seguridad, algo que fue rechazado por Godoy. Que el relato que se ha montado, que es una farsa, es que mi persona ha retirado deliberadamente la seguridad al juez Carlos Serrano. Los documentos han sido ingresados al sistema de documentación de la Asamblea. Los documentos reposan en los archivos institucionales. En ningún momento se ha retirado la seguridad al señor juez Carlos Serrano. Toda esta cronología que he relatado es importante para saber que toda esta narrativa montada y fijada por parte de ciertos medios de opinión y ciertos actores políticos no tienen un solo elemento fáctico, documental, que asegure que esa narrativa sea cierta. La polémica dentro de la intervención de Mario Godoy surgió luego de que este asegurara que las acusaciones dentro de la función judicial se originaron el pasado 22 de noviembre del 2025 para supuestamente dilatar los casos AAA,
sinohidro, magnicidio FB y la filtración de información reservada que apunta a la excomandante de la policía, Tania Varela. Señaló que ese día uno de sus asesores recibió un mensaje de un presunto emisario del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, para presionar que la etapa de juicio se postergue. Esta persona, según Godoy, tendría vínculos con el correísmo y el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Primer mensaje. Hasta ayer querían ayudar RC con bajar el tema político. Si mueven la audiencia de Aquiles, para mayo. Este mensaje es claro. Lo único que buscaban era impunidad para el señor Aquiles Álvarez. Es clara la intención del señor Álvarez, impedir a toda costa que se instale su audiencia. Quieren gozar de fuero, no quieren dar la cara. Simplemente quiere impunidad. Esa impunidad que dan ciertos grupos políticos a personajes nefastos que solo le han hecho daño al Ecuador. Y la exposición de Godoy terminó responsabilizando a Aquiles Álvarez y otras figuras políticas de lo que pueda sucederle a él y su familia, y adelantó que su permanencia en el Consejo de la Judicatura se evaluará en los próximos días. Agradezco la recomendación que me ha dado el señor presidente Daniel Noboa. La evaluaré, pero en este momento, después del ataque que he recibido, quiero por su intermedio, como máxima autoridad del país, pedirles a los ecuatorianos que dentro del procedimiento de juicio político se me permita acudir ante la Comisión de Fiscalización para defender mi honor. Y que quede claro al país quiénes están atrás de tomarse la justicia y quieren impunidad. Responsabilizo al señor Aquiles Álvarez y a la bancada de RC y a todos los demás actores mediáticos que se han instaurado en estas falsas narrativas en mi contra respecto de mi seguridad y mi familia. Ustedes desde hoy son los responsables de lo que me pueda pasar a mí y a mi familia. La respuesta de Aquiles Álvarez ocurrió minutos después de la comparecencia de Mario Godoy. El alcalde de Guayaquil pidió ser recibido formalmente en el Pleno para desmitificar, dijo, los señalamientos en su contra e insistió en que existe una persecución política en el caso AAA. Recíbanme y aprovechen para cuestionarme en vivo, destrúyanme con argumentos y que todo el país lo vea, dijo. Luego de la comparecencia de Mario Godoy, el correísmo acusó al bloque de ADN de intentar salvar al presidente del Consejo de la Judicatura. La asambleísta Viviana Veloz insistió en que Godoy debe ser destituido sin dejar de lado la responsabilidad de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, que facilitaron su designación. Exigimos que el CAL sesione, que califique la solicitud en juicio político, que se dé el trámite en la Comisión de Fiscalización y que hayan los 101 votos para censurarlo y para destituirlos. Y que no nos digan que se quieren tomar la justicia, pues es la función ejecutiva la que se ha tomado todos los poderes del Estado. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Corte Nacional de Justicia, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, esta Asamblea Nacional que hace rato dejó de fiscalizar y ha bloqueado todos los procesos de control político. Y les pesa tanto la cruz de Godoy que hoy ni siquiera el presidente de la Asamblea permitió que ingrese por el ala derecha del hemiciclo como es costumbre en estos casos. Para evadir saludarlo, lo hicieron ingresar por el ala izquierdo. Los que aplaudieron cuando lo posesionaron con amenazas y dilatando tiempos, hoy se avergüenzan de ellos. Otto Vera del Partido Social Cristiano consideró que la intervención de Godoy dejó más dudas que certezas y señaló que las acusaciones elevadas en el Pleno deberían ser investigadas en el campo penal. Las acusaciones principales que han estado en el ojo público no han sido desvanecidas, no hubo ninguna evidencia con la cual pudiera defenderse el hecho de que por qué ese director de la Judicatura presionó al juez Serrano para que ponga atención en la defensa del aparente narcotraficante que fue sentenciado. Entonces hay muchas dudas y yo creo que más bien esto generó mayor incertidumbre, no solamente aquí en el Pleno, sino en la población,
porque el señor Godoy viene obviamente más que a defenderse, vino a contraatacar y a decir específicamente que su destitución se busca porque se quiere tomar la justicia. ¿Quién? Si él cree que la justicia se la quiere tomar alguien, debería iniciarse un proceso en la fiscalía. Y antes de instalarse la sesión para recibir a Mario Godoy, el oficialismo y la Revolución Ciudadana protagonizaron un cruce de acusaciones en torno a la situación en Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro, la asambleísta Lucía Jaramillo planteó una moción para manifestar el rechazo al encubrimiento o silencio político frente a organizaciones criminales transnacionales que operan desde el poder en territorio venezolano y señaló al correísmo de mantenerse cercano al régimen chavista. El régimen de Maduro no solo destruyó a un país, proyectó criminalidad más allá de sus fronteras, a través del cartel de los soles y, por supuesto, afectó directamente a la seguridad de nuestros ecuatorianos. Por eso, este gobierno restringirá el ingreso de personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. Seremos este país, el Ecuador, no será un país de prófugos, no será un país de impunidad como Venezuela sí lo fue. ¿O acaso nos olvidamos cuando Venezuela refugió a Ronnie Aliaga, entre otros correístas que evadieron procesos judiciales en nuestro país? Este país, el Ecuador, que quede claro una vez más, y este gobierno, el gobierno del presidente Daniel Noboa, no se arrodillará nunca ante dictadores. Por su parte, Javier Lazo del correísmo cuestionó el constante cambio de orden del día impulsado por la bancada de gobierno y acusó a ADN de incurrir en incongruencias, según dijo, dentro del Pleno. Esta mayoría oficialista que controla la Asamblea Nacional prefirió tomarse vacaciones antes que tratar las graves denuncias de influencia del narco en la justicia ecuatoriana. Un juez denunció presiones del mismo presidente de la Judicatura, Mario Godoy, el de ustedes, y cuando el país reclamaba urgencias, esta asamblea prefirió esperar. No vengan a decirnos entonces que luchan contra el narcotráfico. La cruenta realidad supera sus relatos. Si estamos enfrentando la ola de violencia más grave de la historia, es en parte porque la justicia fue secuestrada. Durante años utilizaron la fiscalía con el único objetivo de perseguir a todo lo que oliera a correísmo. La caída de Nicolás Maduro en Venezuela generó también reacciones en Ecuador. El presidente Noboa ratificó su respaldo hacia una transición democrática en Venezuela, así como a las figuras de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. A todos los criminales narcochavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente, dijo Noboa en un mensaje que causó la reacción del expresidente Correa. El exmandatario acusó a Noboa de justificar la agresión norteamericana en otro país, a lo que el actual jefe de Estado le respondió: terminarás como Noriega. Y Maduro anota, es una promesa. Otra de las reacciones fue la de la ministra de Gobierno, Natalie Morillo, quien cuestionó el silencio de líderes políticos ecuatorianos ante la detención de Nicolás Maduro. Ni Marcela Aguiñaga ni Aquiles Álvarez han dicho: esta boca es mía. Complicidad que repulsa, señaló. Para el expresidente Yamil Maguad, el desafío de Venezuela será evitar el caos y lograr una transición pacífica. A su criterio, posicionar a figuras como María Corina Machado y Edmundo González al frente de este proceso pondría en riesgo su integridad, debido a la infiltración del chavismo durante más de 20 años en el Estado venezolano. Cuando cae un régimen, a veces hay caos y a veces la gente empieza a ejecutar venganzas personales en las calles. Y a veces eso no dura pocos días, sino que se convierte en una guerra civil y puede durar años. Primer objetivo, que eso no se dé en Venezuela. Eso queremos todos. Queremos que Venezuela vuelva a la democracia de una manera pacífica. Segundo, hay transiciones que han sido transiciones pactadas, que han salido muy bien. El caso de Chile, después de la dictadura de Pinochet. Fíjese la dictadura chilena, Gisela. El caso de España, después de Franco. Entonces, primero, evitar el caos. Segundo, transitar de la manera
más pacífica y normal posible. Y tercero, consolidar la democracia. Creo que ese debe ser el objetivo nuestro. El pasado fin de semana Ecuador dispuso una restricción migratoria para el ingreso de ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro. Estas medidas se aplicarán a funcionarios públicos, miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, empresarios y otras personas asociadas o vinculadas a dicho régimen. El Estado ecuatoriano no permitirá el uso abusivo ni indebido de las figuras de asilo y refugio, las cuales se rigen por principios y procedimientos establecidos en la normativa nacional e internacional sobre la materia, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Tras la captura de Nicolás Maduro, la pregunta en el aire que queda sobre Venezuela es cómo se dará en adelante la transición. ¿Quedará Delcy Rodríguez? ¿Cuál es el mecanismo que deberá operar constitucionalmente? Es la pregunta. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Y hacemos contacto a esta hora con el doctor José Chalco, abogado constitucionalista, para hablar sobre parte de lo que será el futuro de Venezuela. Delcy Rodríguez asume el poder en Venezuela. Este es el camino constitucional. ¿Cuánto tiempo podrá o deberá estar Rodríguez al frente del gobierno venezolano para hablar ya de una transición, que es un poco la pregunta que nos hacemos todos en estas pocas horas tras la captura de Nicolás Maduro? José, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Fausto, buenas noches a usted, a María del Carmen y a quienes nos escuchan. Gracias nuevamente. ¿Cuál debería ser la transición constitucional en Venezuela? Se ha dicho que Delcy Rodríguez debería llamar o convocar a elecciones prácticamente de inmediato. Hay quienes sostienen que deberá completar lo que equivale al mandato para el que supuestamente fueron electos. Y hay también quienes dicen que deberá asumir Edmundo González. ¿Cuál es el camino? Con mucha claridad. En la rueda de prensa o conferencia internacional de prensa que el presidente de Estados Unidos dio al mundo, señaló que hay una vicepresidenta y que los cauces del ordenamiento jurídico interno de Venezuela son los que deben operar. Yo creo que esta es la primera premisa. Es decir, hubo, si usted quiere, una redirección hacia que florezca o se ponga en vigencia el ordenamiento jurídico venezolano para este fin. Y la Constitución venezolana, aprobada en 1999, que tiene una enmienda del año 2009, expresamente señala que en caso de ausencia temporal del Ejecutivo, del presidente, le corresponde a la vicepresidenta asumir el cargo hasta por 90 días. Prorrogables estos 90 días por otros 90 días, siempre y cuando la Asamblea Nacional así lo determine, siempre y cuando la Asamblea Nacional así lo acepte, una prórroga de 90 días, o caso contrario, la Asamblea podría declarar que existe un abandono del cargo si es que ésta no consiente esa prórroga de 90 días. Yo creo que esto es importante mirarlo. Ahora bien, en Venezuela, apreciado Fausto, existió una decisión de interpretación obligatoria del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Constitucional venezolana. ¿Y qué es lo que dijo la Sala Constitucional venezolana? Que oficiosamente realizó lo que ellos denominaron una interpretación cautelar y preventiva. Esta interpretación cautelar y preventiva hizo que los jueces de la Sala Constitucional no digan si hay un abandono del cargo, no diga si es una ausencia temporal o una ausencia absoluta, que dice la Constitución. El tribunal se limitó a señalar que en este momento ordena, con esa palabra textual, ordena que la vicepresidenta asuma temporalmente de manera encargada la presidencia de la República. Ese es el estatus constitucional en el que se encuentra, Fausto. Ese es el momento en el que se encuentra. Y claro, usted tiene aquí un reto bien importante, que es el hecho de que la Asamblea Nacional difícilmente, una asamblea de mayoría chavista, difícilmente va a decir aquí hay
una ausencia absoluta, pero difícilmente entonces dará paso a una sucesión distinta. Pero ¿qué garantías o qué nos garantiza que esta etapa de transición no derive más adelante en un vacío de poder, tomando en cuenta que estamos, y en cuanto a la parte política del régimen como tal, no ha cambiado nada? El chavismo sigue, las fuerzas leales del chavismo siguen al mando de Venezuela. Mire, Fausto, puede ser una estrategia necesaria en este momento, creo yo, el pensar en que quienes ostentan el poder sean quienes mantienen esta transición, el poder. Porque podría ser interesante, yo creo que ese es el punto de partida, la liberación de los presos políticos. Cuando hablamos de presos políticos, hablamos de opositores legítimos que no han podido ejercer actos democráticos de expresión, que no han podido ejercer posiciones políticas en libertad y que se han fraguado, se han montado procesos judiciales en contra de estos y hoy están detenidos o privados de su libertad y muchos incluso desaparecidos. Entonces yo creo que es idóneo el pensar en una transición con el mismo chavismo en este primer momento a fin de lograr ciertos objetivos mínimos. Ojo, estoy hablando desde la visión de una transición a la democracia. Si es que hay otros intereses de una transición a otras economías o intenciones económicas, esto es distinto. Pero como gente demócrata, como usted, Fausto, analizando desde una transición a la democracia, podría ser interesante mantener al régimen chavista para lograr ciertas acciones inmediatas, como es la liberación de los presos políticos. Pero déjeme decirle lo que yo creo constitucionalmente que debería ser el camino idóneo a tomar. La Constitución de Venezuela, lo que no tiene nuestra Constitución, expresamente dice en el artículo 138 y 25, esto es importantísimo, que todos los actos de un poder usurpador, fraude electoral, todos los actos de un poder que ha llegado al cargo violando la Constitución, fraude electoral y dictadura, son ineficaces y nulos. Ahí hay un camino expedito para no estar pensando en si hay o no hay ausencia temporal o absoluta. Ahí hay un camino expedito para decir el gobierno de Maduro con su régimen chavista es un gobierno nulo, porque hubo fraude y estuvieron además en la mitad actos violatorios de la Constitución y la ley. Pero si bien... Y eso, solo termino la idea, sí. Eso habilitaría a una legitimación democrática de otro gobierno, vía elecciones o vía un árbitro que determine si en el fraude electoral del año pasado hubo otro triunfador. Pero esto podría ser un momento segundo, creo yo. Pero no deberíamos perdernos en normas de a quién le corresponde subrogar. Yo creo que debemos ir al fondo del asunto. Los actos de un dictador o los actos de quien ha usurpado el poder son nulos. Y lo dice la Constitución venezolana. Pero ahí estamos refiriéndonos a los actos también que involucran a Delcy Rodríguez, tomando en cuenta que es parte del mismo régimen, parte de la misma administración, del mismo equipo, incluso si es que queremos verlo desde ese punto. Y hay una pregunta adicional: ¿cuál es el riesgo de que en este proceso de transición quizá el chavismo intente reorganizarse para retomar el poder? ¿Hay el riesgo o la presencia, esta llamémosla así, entre comillas, vigilancia de Estados Unidos impediría ese camino? La historia muestra que la vigilancia de Estados Unidos no siempre precisamente ha logrado un éxito contundente. Hay que tener tino y hay que tener pinzas. Yo creo, vuelvo a decirlo, le he dicho el status quo de las cosas, cómo están las cosas en este momento jurídicamente y cómo ha asumido el Tribunal Supremo de Justicia. Ese es el momento uno. Mi propuesta es distinta. Yo creo que mi propuesta camina precisamente hacia la declaratoria de nulidad de esos actos y que aquello habilite un nuevo gobierno legítimo, sea de Edmundo González o sea una nueva elección. Apreciado Fausto, este no es un momento sencillo. La gente que se preocupa más de la ropa de un ex dictador tiene que entender que hay cosas más profundas al interior, que es precisamente cómo reconducir hacia la democracia
y reconducir hacia el respeto de los derechos y las garantías en este Estado, en donde obviamente no puede haber tampoco una suerte de neocolonización, indiscutible, pero aquello tiene que ser realizado con pinzas, realizado con una operación quirúrgica, en donde la misma Constitución que ha sido referida como el instrumento para reconducir, entonces se lo utilice. Y yo creo que es idóneo, es idóneo el artículo 25 y el artículo 138 de la Constitución. Son nulos los actos de quienes han usurpado el poder. Y al ser nulos los actos de quienes han usurpado el poder, no hubo Maduro en el poder, pues. Pero no habría tampoco... Pero no habría tampoco reconocimiento de esa circunstancia por parte de quienes están subrogando en el poder. Indiscutible. No existe. Este es un momento, vea, Fausto, después de lo que sucedió es un momento de reconducción, con pinzas que pueden ser interesantes, la transición que se está viviendo en este momento, una transición para lograr ciertos objetivos de la humanidad, de la democracia. Pero esto requiere un segundo momento de reconducción. Y el Ecuador también tiene que hacer lo mismo, Fausto. Usted sabe lo que yo considero al respecto. Quizás sea el momento para que en el poder político del Ecuador también se desmarquen, se reorganicen de aquellos cuadros chavistas muy cercanos. Puede ser un momento idóneo para poder también reconducir la política sensata y seria del Ecuador. ¿Y cree posible? Depende de qué suceda en la voluntad de los parlamentarios y de otros, ¿no? Yo creo que será posible en tanto y en cuanto la estatura sea más alta, en donde la patria sea más importante que los intereses. Pero hoy no vimos eso. Hoy no vimos eso. Lamentablemente el enjuiciamiento político es lo que se tiene que activar. Y ojo, Fausto, el enjuiciamiento político no es decir usted está sentenciado. Dejen de engañar al país. El enjuiciamiento político es eso, un procedimiento, pues, para que vengan a presentar la prueba de cargo y de descargo. Pero bueno, hemos visto ya un termómetro, a pesar de que nos desviamos un poco del tema, pero hemos visto ya un termómetro hoy día. Yo creo que no es desviarse del tema, Fausto, porque esto interesa al país y interesa a la humanidad. Si no queremos dictadura, si no queremos narcoterrorismo, si no queremos narcotráfico, si queremos movernos por un sendero ético, hay que aprender entonces de los países vecinos y hay que aprender de los errores. Yo creo que el enjuiciamiento político es una tarea patria, no de blandengues, sino de gente seria. ¿Para qué? Para que se justifique lo que haya que justificar o se sancione lo que haya que sancionar. Pero eso es lo que hay que abrir si es que el Ecuador es lo que interesa. Aprender o escarmentar si fuera del caso. Para ir cerrando, ¿cuál es su lectura de esta suerte de llamado que hace Delcy Rodríguez al gobierno del presidente Trump en el sentido de apoyar esta transición? Hay muchas interpretaciones en el sentido de que Rodríguez habría de una u otra forma entregado a Maduro para lograr esta transición, y será que quien de una u otra forma salve su situación, que podría o pudo haberse empeorado en otras condiciones. Indiscutiblemente que hay una intervención de un Estado distinto a Venezuela. Eso es innegable. En el derecho internacional hay que analizar primero que Estados Unidos no es pues precisamente el país que mayores tratados internacionales ha suscrito y ratificado. Y cuando ratifica lo hace con enormes reservas. ¿Qué significa eso? En algunos casos interpretaciones o en otros casos cláusulas a las cuales no se adhiere. Y eso hay que leerlo así. Para Estados Unidos el único derecho que existe es el derecho de ellos. Así de simple. Esto se sabe en historia del derecho, ¿no? Entonces, aquí hay que entender que hay una presión política, social y fáctica. Una presión fáctica. Si esa presión fáctica permite reconducir a la democracia y al respeto a los derechos, yo creo, vea Fausto, que hay que seguir en esa sendera, que hay que seguir en ese camino, que hay que seguir por esa vía. Indiscutiblemente, atentos y precavidos de todo lo que sucede. Pero los que critican la dictadura solo critican cuando no les conviene. Las dictaduras se critican siempre. Y los actos delincuenciales igual. Yo creo que para los críticos todo es dictadura, menos las dictaduras, y eso no hay que olvidar. Difícil prever, pero ¿cuánto tiempo cree usted tomará esta transición en Venezuela? 2, 3 meses han dicho el mínimo para que pensar ya en un rumbo
sino totalmente distinto, al menos un poco interesado, para decirlo así. Yo creo que su pregunta tiene dos elementos fundamentales. El primero, ¿cuándo podemos la humanidad mirar cierta estabilidad, cierta visión de lo que puede suceder? Y el segundo elemento, ¿cuándo termina de suceder estos hechos? Vea, yo creo que en un promedio de 2 a 3 meses, la humanidad podemos entender cómo se asientan las piezas, qué mismo está sucediendo, cómo empieza a escalar el conflicto interno, porque esto además genera un conflicto interno en Venezuela, o cómo empieza a estabilizarse. Yo creo que esa será la fase 1, el elemento 1. Y el elemento 2, para quienes amamos la democracia y a quienes amamos el Estado de Derecho y quienes amamos el respeto al ordenamiento jurídico y a los derechos de la gente, yo creo que aquello tomará un tiempo mayor. Yo creo que vamos a un proceso de inestabilidad propio de una transición que no se verá antes de 8, 10, un año, 8, 10 meses, quiero decir, 12 meses, un año. No se verá ningún resultado ya claro y efectivo. Pero sí en 2, 3 meses yo creo que se asentarán los hechos, se asentará ya la mirada y los objetivos país desde este nuevo desorden mundial, apreciado Fausto, ¿no? Esto no es muy común verlo. Yo creo que no hay un orden mundial que algunos analizan. Yo creo que es un desorden mundial. Hay nuevos elementos, nuevas facetas que están sucediendo y también la intervención, pues, de lo del gobierno extranjero, del gobierno que interviene, a veces se encasilla en delito, otras veces va por el tema de la dictadura y el gobierno de facto. Sería mucho mejor un guión más claro, un guión muy establecido de qué es lo que están enfrentando y desde ahí moverse. Porque cuando se abre una arista de un abanico muy amplio, precisamente permite indebidas interpretaciones. Pero con la Constitución de Venezuela hay que declarar como gobierno usurpador, un gobierno que ha violado la Constitución, un poder público usurpador, y con eso se declara nulo todo lo hecho desde el 2024. Yo creo que ese es el camino. Y se legitima un nuevo gobierno o se convocan nuevas elecciones en un país que debe reconducirse democráticamente por él mismo. Eso es la soberanía, la autodeterminación. Y sobre lo cual faltan todavía algunas de las certezas necesarias, principalmente para los ciudadanos. José, nuevamente, gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Fausto, para mí es un honor conversar con usted, uno de los periodistas más preclaros que tiene el Ecuador. Gracias por sus palabras, José. Un buen año también, un feliz 2026. Ha sido el doctor José Chalco, abogado constitucionalista, hablando sobre Delcy Rodríguez, asume el poder en Venezuela. ¿Cuál es la situación respecto de la Constitución venezolana en este periodo de transición? Hay algunas preguntas que todavía quedan en el aire respecto de lo que podrá pasar en Venezuela. Se habla de 2, 3 meses para tener al menos una cierta claridad sobre el rumbo que tome este país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Vive, viaja, disfruta, que Bupa Global Care te acompaña. Cobertura médica internacional, salud digital y bienestar, estés donde estés. Bupa Global Care, cuidamos de ti siempre. Visita bupasalud.com.es. Estás con Bupa, estás seguro. Empieza el 2026 con confianza en Equavagen de la Granados, vehículos pensados para cada nuevo camino y técnicos certificados que cuidan tu Volkswagen. Estrena hoy con el respaldo de mañana. Si vas a comprar un Volkswagen, recuerda, ven a la Granados, ven a Equavagen. En .net creemos que las conexiones entre las empresas y su gente impulsan al país. Por eso contamos con tecnología global. En el 2026 contaremos con el data center más grande del país e invertimos más de $100 millones en la última década de innovación. .net, conecta tu mundo. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
tiene fronteras. Con Bupa Global Care tienes protección premium, cobertura global con acceso a más de 2 millones de prestadores médicos en 190 países, incluidos los Estados Unidos, y servicios de salud digital para cuidarte estés donde estés. Porque tu vida es única, tu plan de salud también debe serlo. Visita bupasalud.com.es o consulta con tu asesor de seguros. Bupa Global Care. Cuidamos de ti en cada etapa de tu vida. Estás con Bupa, estás seguro. Aplican términos y condiciones de la póliza contratada. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros. Llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador. FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Escúchanos en vivo por internet www.fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Con 78 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó una resolución mediante la cual expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su respaldo a una transición democrática. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Damos la bienvenida a los estudios de FM Mundo. Adrián Castro, asambleísta por ADN, la postura ante la situación en Venezuela y también la comparecencia de Mario Godoy, algo que vamos a tratar también más adelante. Asambleísta, bienvenido. Muchas gracias, Fausto. Un gusto estar con usted, con todos los amigos de FM Mundo. Un saludo cordial. Gracias nuevamente. Hoy se aprobó esta resolución mediante la cual se ha expresado la solidaridad con el pueblo venezolano. Pero hablamos ya, el tema sobre el cual está la mirada del mundo, creo yo, es la transición en Venezuela. ¿Cómo debería darse esta transición más allá de la constitución y también lo que ocurre? Porque el gobierno, el chavismo sigue en el poder. Bueno, primero, Fausto, si me permite, solamente en el contexto de lo que ocurrió en la Asamblea Nacional, porque cuando pedí la palabra me permití solicitar a nuestra colega proponente que por favor inserte la fiscalización de los temas de PDVSA y todo lo que tiene que ver con los fondos de los negociados, entre comillas, porque además hay informes comprobados en el país que hablan sobre lo que pasó con PDVSA, nuestro petróleo ecuatoriano, sobre lo que pasó en el tema de Sucre, que es un caso que realmente, como Azuayo le digo, porque parte del problema de la moneda virtual Sucre, que supuestamente era regional, pero era un tema de Venezuela y Ecuador, terminó perjudicando y colapsando a la cooperativa Coopera de la SUAY. Acuérdense que fueron más de 35 millones de dólares que salieron de la provincia de la SUAY y del austroecuatoriano hacia Venezuela y que nunca regresaron. Informe que, dicho sea de paso, conozco que nunca fue conocido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces eso hay que desempolvar un poquito y traerlo nuevamente al Pleno, porque consideramos que las cosas que han ocurrido entre el chavismo y evidentemente los gobiernos, el gobierno correísta y todo lo que ocurrió luego de eso, le involucra mucho al país. No es poca plata la que se llevaron. El tema de Sucre movió más de 2.600 millones de dólares, para tener una idea. Y se abrió en su momento una investigación en Fiscalía. Estuvo a cargo incluso la investigación en la Fiscalía de Quiroga. ¿Cómo no? Y ahí salió el nombre de Micaela Leres, la esposa de Alex Saab, que precisamente es en donde la investigación que se tuvo en la Asamblea Nacional desde entonces, en el 2021, reveló que existía más de $70,000 que contribuían a la campaña del binomio Correa-Glass del 2013. Entonces no son cosas que hay que dejarlas pasar así nomás. Hay que rescatar el informe y llevarlo al Pleno, conocerlo, discutirlo y de ser el caso hasta actualizarlo, ¿no es cierto? Pero además, sí, como parte de nuestra fiscalización, recabar todos los hechos que a posteriori del examen, o más bien dicho, del informe de la fiscalización de la Asamblea, dieron lugar a acciones de la Contraloría y de la Fiscalía. Y si hay que impulsar esos procesos, pues hay que hacerlos. Creo que fue además algo que al país le llamó mucho la atención. Dentro de los casos Sucre hay otros negocios importantes que tienen que ver con el nexo que tenía este señor Saab
con algunos grupos privados del Ecuador y evidentemente con la concurrencia y el apoyo de lo público, porque sin eso no se puede hacer nada. Pero adicionalmente usted recuerde que hoy por hoy, luego de haber sido liberado en su momento por un canje de presos entre Venezuela y Estados Unidos, el señor Alex Saab sigue siendo ministro en Venezuela. Es ministro de Industrias y Producción del gobierno venezolano. Fue procesado y fue liberado. Es decir, en Estados Unidos. Vino a nuestro país, movió una millonada de plata y se fue a Venezuela, en donde Nicolás Maduro le ha premiado con ser un ministro que sigue este rato a la cabeza de ese ministerio. Pero bueno, será todo esto, yo asumo, parte de esta transición y de la investigación que está llevando adelante Estados Unidos respecto de Nicolás Maduro, los vínculos, y seguramente seremos testigos de algunas revelaciones ya dentro del proceso. Así es, y alegra profundamente. De marzo. A lo que creo que todos estamos contentos es que este dictador, este personaje tan nefasto para la historia latinoamericana y para el pueblo venezolano, ya esté fuera de ese país. Esa es la primera gran noticia. Luego yo considero que la victoria es del pueblo venezolano. Aquí no es que ganó el señor Trump, no ganaron los países latinoamericanos. No, el pueblo ganó, porque ha sido una lucha constante. Pero hay en riesgo una intervención mucho más agresiva, que incluso ha sido advertida por Donald Trump. Y eso es que un riesgo sobre el cual han presentado alertas mandatarios de todo el mundo. Esto tiene que caer todo el régimen de Maduro, desde mi punto de vista. Si usted le tiene como ministro un delincuente como Saab, que además fue procesado y no fue liberado porque cumplió su pena, no, fue un canje de presos. Él es el ministro de Venezuela, solo por poner un caso. Pero vayamos a ver cómo viven las familias del señor Maduro, las familias del señor Diosdado Cabello. Mientras la gente está con 50 centavos sobreviviendo, esta gente es millonaria. Entonces, sí hay que, desde mi punto de vista... Pero Trump ha dicho que va por el petróleo. A ver, yo en esos temas, primero, no nos podemos nosotros ni de lejos meter ahí. Yo creo que los temas pues no le parece un riesgo, no le parece una advertencia grave sobre la cual, insisto, han hecho advertencia líderes de todo el mundo. A ver, yo no creo que esto deba ser una posición nuestra como Asamblea Nacional, por ejemplo. ¿Por qué hemos dicho esto? Porque el pueblo venezolano es quien tiene que este rato recuperar la democracia. Si yo entendí de las declaraciones... ¿Por qué opinamos de lo uno y por qué no opinamos de lo otro? De las opiniones del señor Rubio, a ellas me voy a referir, porque es además el vocero de la Casa Blanca, ¿no es cierto? Él había dicho que se trata de una transición y que esa transición tiene que aterrizar en un tema de un modelo democrático. De hecho, si es que hubiese querido, y eso es un criterio muy particular, pero a lo mejor usted lo comparte conmigo, Fausto, pero si entre Estados Unidos no declara la guerra, le saca un delincuente que está... evidentemente procesado en Nueva York, ¿no es cierto?, porque tiene una causa abierta del año 2021, es decir, no es un proceso de la noche a la mañana, entra, lo retira con base a su legislación, no declara la guerra. Yo creo que el mensaje va por, yo no quiero pelearme con el pueblo venezolano, yo vine a sacarle a un delincuente del territorio. Pero el mensaje fue mucho más allá. Claro, si es que esa transición a la que se refiere el presidente Trump y lo que dijo evidentemente el vocero Rubio, ¿no es cierto?, sobre este caso, respecto a un modelo de transición, yo creo que debería pasar precisamente por un reordenamiento de los ámbitos democráticos. Y lo que escuché también, y por los medios de comunicación se escucha de la vicepresidenta encargada, es que ella tiene este rato una obligación precisamente con el gobierno norteamericano para corregir todos esos aspectos que conllevaron a que Maduro y los altos estamentos de Fuerzas Armadas y otras de Venezuela daban paso al tráfico de droga. Le está diciendo, a este señor le llevamos porque estaba permitiendo el tráfico de droga. ¿Qué va a hacer usted? Hablemos de una transición, porque esto hay que acabarlo. Y si esa transición implica hacer una serie de cambios ahí, pues en buena hora. Y otra cosa que digo, Fausto, con todo evidentemente el respeto a la audiencia y a los criterios que puede tener cada uno, pero el tema de un país tan rico como Venezuela, ¿qué pasó pues con el petróleo? Y hoy lo único que veo, los negociados de PDVSA, si es lo que hoy día hice yo en el pleno cuando pedí la palabra y solicitar que investiguemos a PDVSA. Los negociados son millonarios. Hasta el año 2019 en este país, si usted revisa Noticias Diario El Expreso, por ejemplo, o el portal Primicias, usted va a encontrar, y anteriores, porque esto es 2009, 2014, 2016 y 2019, contratos de más de 20, 30 millones al año. El más pequeño, es decir, si había pues una cosa compleja ahí. El mismo negociado de la refinería del Pacífico. Si usted este rato tiene ahí un terraplén y fueron 1.500 millones de dólares, ¿a dónde se fueron? 3 puntos del IVA. Eso significa la refinería del Pacífico. Entonces, no es poca cosa. Hay que investigar y ir un poquito más profundo.
Bien, y respecto, bueno, son algunos de los efectos que seguramente se sentirán ya a raíz de la captura de Nicolás Maduro. Creo que en la región hay mucho por destapar, mucho por resolver también respecto de lo que ha ocurrido en Venezuela. Vamos al otro tema que habíamos planteado y creo que es importante, algo que nos ocupa hoy por hoy en nuestra justicia, la comparecencia de Mario Godoy. Creo que todos quedamos con un sabor amargo, bueno, excepto ustedes. A ver, bueno, era necesaria la comparecencia. Nosotros lo veníamos advirtiendo desde el primer día. Creo que el 16 de diciembre, de los primeros asambleístas que pusieron el pedido de información, es quien habla, ¿no? Porque el problema del juez Serrano se conoce por medios de comunicación el día 15, si mal no recuerdo. El día siguiente, a las 9 de la mañana, yo ya tenía presentado un pedido de información que lo recibieron en el Consejo de la Judicatura. Porque ahora tenemos precisamente las respuestas que fueron dadas en el pleno de la Asamblea. ¿Por qué razón? Porque el día 15 de diciembre lo que conoció el país se trataba de un juez que había perdido la seguridad, de un juez que estaba tratando un juicio complicado con un ciudadano serbio que supuestamente había amenazado de muerte, etcétera, y otro que le habían quitado la seguridad, que tenía en la presentación de la renuncia y un poco de cosas más. Sobre esos puntos hizo el pedido de información. Otros colegas, Rosa Torres, Inés Alarcón, Andrés Castillo y algunos otros colegas de otras bancadas han hecho exactamente lo propio. Por eso era importante que el día de hoy tengamos la comparecencia de Mario Godoy. Además, para que no se diga y después se alegue cualquier tipo de nulidad, porque bien decía el colega Castillo el otro día, ¿qué pasaba si es que al siguiente día se le convocaba a Godoy? ¿Y cómo se recaba toda la información? Hoy día nos llevamos muchas sorpresas en el Pleno. ¿Cuáles, por ejemplo? Muchísimas sorpresas. Y hoy nos desayunamos todos, ¿ah? Si usted puede ver los videos del Pleno de la Asamblea, va a ver con total claridad los hechos que se narraron por parte de Godoy en el Pleno de la Asamblea, entre otras cosas. Y más allá de contestar ciertas interrogantes, que algunas evidentemente habrá que comprobarlas, porque nosotros no comemos relato, al menos yo no como ningún relato si no es sustentado en documentos. Una cosa lo que diga el señor Godoy, otra cosa lo que se presente en la Asamblea Nacional, y eso habrá que ver. ¿Qué de los cuestionamientos respondió realmente Godoy? Por ejemplo, de Gaibor, por ejemplo, de las llamadas, por ejemplo, del proceso como tal. Ahí nos quedaron algunas preguntas en el aire. Relatos y respuestas se dieron. Sin embargo, los documentos que llevó el presidente de la Judicatura a la Asamblea Nacional todavía no han sido remitidos a los asambleístas porque los acabo de presentar hace escasas horas. Evidentemente los vamos a conocer en las siguientes. Pero hasta donde se pudo escuchar por parte de las declaraciones del presidente Godoy y en los hechos que sí nos llamaron la atención, son cosas que tienen vinculaciones evidentemente con un interés también dentro de este tema y muy profundo por parte de la Revolución Ciudadana. Y no podemos descartar eso en ningún punto de vista, si es que eso se llega a comprobar con la revisión de los documentos. Por ejemplo, el hecho de que tengas al caso AAA detrás de todo esto, ¿no es cierto? Y hay un interés detrás de esto, que fue lo que hoy se determinó, un aplazamiento de convocatorias, sorteos, audiencias que conllevan 8 meses cuando hay causas que pueden ser sustanciadas o convocadas en menor tiempo posible. 1. 2. Sobre la presencia de un informante. Aparentemente, y de acuerdo a lo que informaba hoy día... Él habla de un mensajero. Él dice que se refiere a un mensajero que llegó con una suerte de advertencia, una suerte de chantaje, en el sentido de dilatar el proceso AAA, o si no iban a... Pero es gravísimo. Si usted ve el video de la Asamblea Nacional, insisto... Pero si tan grave será que el nombre del mensajero. Vea las caras de los asambleístas, el momento en que Godoy dice una cosa de estas. Porque desayunar nosotros... ¿No es mucho más sensato decir el nombre del mensajero? Por supuesto que si nosotros mismos decíamos que queremos el nombre. Pero ahora nadie sabe. Pero bueno, si es que esto está en la Fiscalía General del Estado, esa denuncia tiene que pasar a ser conocida por parte de la Asamblea Nacional. Ojo, y hay algo muy importante también de lo que dijo el señor Godoy, que es, yo pretendo y puedo someterme tranquilamente al control político de la Asamblea. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere someterse a un juicio político? Pues vamos a un juicio político, no hay ningún problema. Pero a mí y a usted, por ejemplo, sí nos interesa conocer el nombre de esa persona. ¿A todos? A mí sí me interesa. Claro que sí. Habría sido sano que si lo denuncia públicamente hoy lo diga. Porque si alguien está, claro, diciéndole, mira, si no haces de esto, vamos a sacarte videos, audios y vamos a molestarte mediáticamente. Imagínense ustedes lo que estamos hablando. Eso fue lo que pasó hoy día. Por eso es que y hay uno comprende también la posición y los nervios de algunos asambleístas de la bancada del RC, ¿no? ¿Perdón? ¿Hay la denuncia en contra del mensajero? Lo dijo públicamente, que tiene presentada una denuncia en la Fiscalía. Por eso
es que todos estos documentos se tienen que conocer dentro del control político. Y él ha manifestado que está dispuesto a someterse al control político. Pues vamos al control político. Esa es la labor de la Asamblea Nacional. Y creo que a todos nos interesa. Como nos interesa saber también los hechos concretos del juez Serrano y escuchar a las dos partes. Ya eso voy, porque Mario Godoy llega a la Asamblea Nacional precisamente producto de las denuncias del juez Serrano, pero sobre Henry Gaibor, sobre sus vínculos dentro del Consejo de la Judicatura, sobre su cercanía y amistad con Henry Gaibor, con Carrillo, sobre toda la gente que trabaja en el Consejo de la Judicatura. Absolutamente. Eso no tuvimos respuesta. Sobre todos estos puntos, mi querido, a ver, yo creo que primero, Fausto, hay que recabar la documentación que hoy presenta. Sobre los audios no profundizó cuando la comparecencia tenía que ver con los audios. Por supuesto, y a nosotros también, por lo mismo, lo que le acabo de decir. Si usted me dice este momento, si todas las respuestas que dio el señor Godoy estaban dentro de todo el contexto de lo que pasaron todos estos días, yo le puedo decir, probablemente no todas, o algunas están dentro de la documentación que llevó, pero esa documentación... Por lo menos no las principales, porque todos estábamos expectantes a saber qué pasó con los procesos de los cuales fue parte de... Y nos quedamos con otras interrogantes. ¿Cómo llegó el audio, por ejemplo? ¿Quién le entrega el audio al periodista Anderson Boscan también, no? ¿Cómo aparece el audio? ¿Quién lo graba? Todo eso es necesario saber. ¿Por qué razón? Porque el pueblo y el Ecuador necesita la verdad. Y detrás de todos estos temas y estos tópicos que están dentro de este caso que estamos analizando, hay muchísimas cosas. Pero hay una deducción simple ahí. Las denuncias con oportunidad. Quien está presentando la denuncia, que es el juez Serrano, seguramente con las presiones previas ya y las denuncias con oportunidad. Porque cuando uno conoce de un hecho, Fausto, usted tiene la obligación judicial, legal, de presentar ante la justicia. Usted tiene la obligación de que si es que conozco el cometimiento de un delito, tengo que al siguiente día irme a la fiscalía y presentarlo, porque de lo contrario usted comete otro delito. La misma obligación que tendría Mario Godoy, si es que el señor Gaibor se está tomando su nombre. Absolutamente. Y entiendo que dentro de este punto lo que se presentó fue un sumario administrativo sobre este señor, el director. ¿No le hace falta a usted el relato de Gaibor? ¿No le hizo falta al Consejo de la Judicatura? Los documentos. Los verdad de Gaibor. Sí. Los documentos sí. Porque en un juicio político usted no escucha una sola parte. Cuando usted tiene... Hoy día fue una comparecencia y eso hay que tener en cuenta, ojo. Sí, hoy fue usted en un proceso político y de control político ya no llama a uno, usted llama a todos. Entonces ahí sí tenemos la posibilidad de hacer otras preguntas, ¿no es verdad? Y ahí es la oportunidad, por ejemplo, de conocer los puntos de vista y además no solamente de las autoridades que están involucradas dentro de este caso, sino además de todos los asambleístas. Muchos de los que estuvimos hoy en el Pleno también queremos y tenemos la intención de que se nos aclaren algunas situaciones como la que usted acaba de mencionar el día de hoy y que se pueden profundizar aún más dentro de un control político. Porque si es que yo, como presidente del Consejo de la Judicatura, veo que un director, en este caso de Pichincha, Henry Gaibor, ha querido supuestamente, según las denuncias, interceder por un juicio en el que además la esposa del presidente del Consejo de la Judicatura le están involucrando en este proceso, yo lo denuncio. Pero por supuesto que sí. Y eso tiene que eso estar, lo ha pasado. Y eso tiene, pero no solo eso. No solamente usted puede denunciar y cualquiera de las partes lo puede hacer. Además, quien fue implicado, el que lo sentaron ahí precisamente por eso. Quien fue víctima del tema es más bien dicho, quien recibe la amenaza entre comillas o la extorsión entre comillas o lo que usted llámese como se llame, es que tiene que denunciar, pues. Lógico. Primero es el que primero conoce, ¿no? Así es. De lo contrario, el caso fue de conocimiento público y por ende quien abre la investigación de oficio también es la Fiscalía, no se olvide usted de eso. Entonces, bueno, más allá de lo que acabo de decir, insisto nuevamente, un proceso de control político sí permite ir por otros actores, en donde se puedan conocer los criterios y otros puntos de vista. ¿A usted como asambleísta no le preocupa el hecho de las denuncias que sobrevinieron de la denuncia del juez Serrano? Y me refiero concretamente a lo que ha sido público ya, los vínculos de Mario Godoy, gente que trabajaba en el estudio jurídico de su esposa, en el Consejo de la Judicatura, me refiero a Carrillo, me refiero a Gaibor, claro a la gente que está en Petroecuador. Por supuesto que sí, ¿no le parece? Por supuesto. Y esas coincidencias, que lo que usted mencionaba, la celeridad en unos casos, la pereza en otros casos. Lo mismo pasó con el juez Fierro, por 2 días. Y antes el caso de Fabián Favara se demoraron hasta que prescribió. Porque nosotros como asambleístas no podemos lanzar cualquier criterio de valor, pero lo que sí le puedo decir es que claro que nos preocupa. A mí sí me preocupa lo que usted acaba de decir. Pero probablemente dentro de una comparecencia
que es básicamente tener la posibilidad de recabar todos los elementos de los cuales se le hicieron muchas preguntas y contestar ante un pleno, no se compara con un proceso de control político. Dicho esto, le faltaron respuestas también a usted. Algunas, sí señor. Y le tengo que decir, Fausto, en honor a la verdad, que en un proceso de control político amplio... Le quedó un sinsabor de la comparecencia. Se puede solicitar más información. A mí la verdad, y además sin los documentos, porque como abogado también somos acostumbrados, y en buena hora ser así, porque yo no me dejo llevar por los relatos, ni los discursos, ni cualquier comparecencia, porque yo le tuve... Y en este caso ha habido abundante documentación. Yo tuve la oportunidad de escuchar a muchos políticos, por ejemplo, y muchos de los que han sido procesados en la justicia, otros hasta políticamente, que un bonito relato, pero documentos son otra cosa, ¿sí? Eso es otra cosa. Entonces, en un control político mucho más abierto tengo comparecencias de los actores que están alrededor de la situación, no solamente de uno. Cuando, como saben decir, escuche la historia no solo de la abuelita, sino de la Caperucita, ¿no? Así es la cosa. Debe ir a juicio político. Hay que escuchar bien. Y yo debe ir a juicio político. Si ya está instaurado este rato, si está presentado el juicio político, tenemos la oportunidad de que todos los colegas ustedes hagamos van a apoyar el juicio político. Pero por supuesto, ¿por qué no? Además, el mismo Mario Godoy el día de hoy dijo que él está dispuesto a comparecer ante la Comisión de Fiscalización, que así mismo es, y lo que usted entiende detrás de eso es que quiere someterse a un control político para ejercer ahí su defensa. Y está bien, todos tenemos derecho a hacerlo. Eso es un proceso, es un juicio político. Lo que debemos evitar dentro de aquello es preparar o presentar ciertos criterios de valor antes de tiempo, sino escuchar a todos los actores y sacar conclusiones. Lo de hoy y la comparecencia de Mario Godoy, insisto nuevamente, causó muchos nervios del otro lado también. Y hay que tener claro, Fausto. También quiere decir que también les causó a ustedes. No, señor, a los que estaban y a los que no estaban, pues. Porque dentro, si usted ve en el pleno de la Asamblea, la cuarta parte estaban afuera. Yo le dijo el compañero Castillo, estaban con sus celulares afuera. Otros se quedaron muy poquitos adentro y luego entran y salen. Pero al menos ahí usted puede ver muchos nervios. Pero por supuesto, del otro lado, ¿qué? Nosotros no somos abogados, señor Godoy. Todo lo contrario. Lo que queremos es la verdad y estamos prestos y dispuestos para que comparezca no solamente en el pleno, sino en el juicio político. ¿No hay intención de respaldarlo? Absolutamente, ninguna. ¿Y por qué razón? El señor Mario Godoy representa a otra entidad. Porque es una persona de confianza del gobierno. A ver, no, yo no considero que sea una persona de confianza. Los correístas suelen decir que el contralor es persona de confianza, que el fiscal es persona de confianza. Entonces ya, estamos fregados. Yo creo que hacen recién nomás el contralor acaba de clavar semejante glosa CNT. Es decir, yo creo que hay que tener evidentemente un sentido muy particular de independencia y respetar la independencia de las funciones, y más allá de lo que digan los relatos de un lado y del otro lado, vamos al proceso y revisemos documentalmente las cosas, con los hechos. Que claro, entonces, que si le preocupan esos vínculos, si le preocupan esas relaciones que han sido parte de las denuncias. A todos, pues si todos somos ecuatorianos, todos los que leemos las noticias estamos preocupados por aquello y queremos y necesitamos conocer la verdad. Y para eso mismo está el control político. Asambleísta, nuevamente gracias. Muchas gracias, Fausto. Adrián Castro, asambleísta de ADN, hablando sobre, primero, el caso de Venezuela, todo el efecto que podrá tener también en nuestro país, y también, por supuesto, sobre la comparecencia de Mario Godoy, que ha dejado algunos sinsabores, algunas respuestas algunas preguntas sin responder, y pues que si va el juicio político, pues allá se escucharán a todas las partes y habrá mucho que contar en este proceso si es que llega a consolidarse. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo.
Crece con nosotros. Llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador. FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo. No es solo información oportuna, buena música y los mejores temas de actualidad. Hola Mundo es comenzar el día con buen ánimo, cargados de energía. Disfrutando los primeros momentos del nuevo amanecer. Es prender nuestras mañanas, desayunar juntos, prepararnos un buen café y compartir el trayecto diario con buenos amigos. Todos lo saben, para comenzar bien el día. Hola Mundo. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo. Con la conducción de Rodrigo Proaño. Los éxitos que hicieron historia, las canciones que acompañaron tu vida. Soy Juan José del Alcázar y te espero en Mundo Éxitos, de lunes a viernes a las 12 por FM Mundo 98.1 y fmmundo.com. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. El próximo 17 de marzo, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores volverán a comparecer en Estados Unidos luego de declararse no culpables de los cargos imputados en su contra. Soy inocente, soy un hombre decente y sigo siendo presidente de mi país, dijo Maduro esta mañana en un tribunal federal de Nueva York, donde intentó dar una descripción detallada de su captura en Venezuela, pero fue interrumpido por el juez Alvin Hellerstein. Maduro y Flores fueron trasladados en helicóptero desde la prisión federal metropolitana de Brooklyn hasta llegar a un helipuerto cercano a la corte. Ambos fueron llevados en un convoy compuesto por 5 vehículos y bajo una fuerte escolta policial hasta el tribunal, mientras la policía mantenía cierres viales en los alrededores del establecimiento. Maduro está acusado en Estados Unidos de 4 cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington. Por su parte, su esposa Cilia Flores enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero de la misma estructura criminal. María Santana, de nuestra cadena aliada CNN, nos trae enseguida los detalles sobre lo ocurrido en la audiencia. Extraordinario, el derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores entraron a la sala de un tribunal en Nueva York para enfrentar la justicia estadounidense, ambos acusados de delitos de narcotráfico y de uso y posesión de armas. Al entrar, ambos estaban esposados con las manos detrás de la espalda. Al entrar, Nicolás Maduro dijo buenos días, luego le dio la mano a su abogado, ha contratado al abogado defensor Barry Pollock para llevar su caso. Luego se sentó al lado del abogado y durante todo el proceso estuvo tomando nota. Se veía desafiante, especialmente
tarde cuando el juez le preguntó si él era Nicolás Maduro Moros, y el presidente venezolano se paró y le dijo al juez: sí, soy Nicolás Maduro, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y luego dijo que fue secuestrado por una intervención militar de los Estados Unidos el 3 de enero y se declaró prisionero de guerra. Dijo: soy un prisionero de guerra y me acojo a los acuerdos de Ginebra y Viena como prisionero de guerra. El juez lo interrumpió y le dijo: este momento no es para ese tipo de declaraciones, solo quiero saber si se va a declarar culpable o inocente de los cargos que pesan en su contra. Y ahí Nicolás Maduro dijo que no es culpable, que es inocente y que es un hombre decente. Reiteró en varias ocasiones que es el presidente de Venezuela. Su esposa también se presentó ante el juez como la primera dama de Venezuela y también se declaró inocente. Dijo: no soy culpable, soy completamente inocente. Sus abogados pidieron una revisión médica para ambos. El abogado de Cilia Flores dijo que ella sostuvo heridas graves durante la operación del ejército estadounidense que terminó con la captura de ambos. El juez luego programó la próxima audiencia para el 17 de marzo a las 11 de la mañana. Cilia Flores y Nicolás Maduro permanecerán recluidos en la prisión federal de Brooklyn hasta esa próxima audiencia. María Santana, CNN, Nueva York. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Mientras Nicolás Maduro comparece ante un tribunal de Estados Unidos y se declara inocente de los cargos de narcotráfico y otros cargos federales, ¿qué está ocurriendo en Venezuela? Pues esto lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y hasta ahora nos acompaña José David Rodríguez, él es periodista de W Radio. José, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Te saluda María del Carmen Álvarez. José, cuéntanos un poco qué es lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos tras la captura de Nicolás Maduro. ¿Cuál es el sentir de la población? ¿Miedo o esperanza? ¿Cómo van a todos en Ecuador? Pues la saludo aquí desde la frontera. Hemos estado desde el día sábado, desde el primer momento aquí en la frontera colombo-venezolana, en el puente Simón Bolívar, María del Carmen, que es el puente o el paso fronterizo más importante entre Colombia y Venezuela en la parte del norte de Santander. Fuimos a Venezuela, fuimos al estado, o más bien a la zona de San Antonio de Táchira. Pudimos hablar con algunos ciudadanos venezolanos. No es fácil, María del Carmen, hablar con ellos porque muchos pues no saben qué está ocurriendo. Muchos no tienen la noción, nos decían, de que sea cierto o no, así no lo decían. Otros pues creen, pero tienen cierta felicidad escondida o guardada porque no pueden expresar lo que sienten en estos momentos. Y otras personas pues definitivamente apoyan a Maduro. Eso justamente iba a preguntar, José, porque hemos visto pues algunas manifestaciones de apoyo de grupos seguidores de Maduro en las calles de Venezuela, en las cuales pues salen a exigir su regreso. Mi pregunta es, ¿también ha habido algunas celebraciones tal vez o esto no se da porque la gente tiene ese miedo del que hablas de salir, de hablar, de pues las repercusiones que pueda tener celebrarlo en las calles? Pues María del Carmen, cuando estuvimos, en las horas que estuvimos del lado venezolano, hay que decir que hay total tranquilidad. Las calles se ven algunas solitarias en San Antonio de Táchira, el comercio algunos abrieron, otros no.
nos reportaban los comerciantes que las ventas sí han bajado, pero digamos ese es el impacto en estos momentos. Y lo que pudimos constatar del lado colombiano, del territorio colombiano, en Cúcuta sí, por supuesto, hubo celebración hacia medianoche. Salieron miles de venezolanos que residen aquí en norte de Santander y en la ciudad principal, que es Cúcuta, a celebrar. Hubo fiesta, por supuesto, pero el territorio venezolano, lo que nosotros pudimos constatar en las horas que pudimos constatar, pues la gente hace su vida común y corriente. Obviamente tienen su concepto de lo que pasó, pero muchos se lo guardan. Fue difícil hablar muchas veces con ellos. Lo viven con normalidad. Entonces, también sabemos que salió la Guardia Nacional a vigilar las calles, donde ustedes se encuentran en estos momentos. Parece que está mucho más tranquilo, no se ve pues presencia de los militares, ni presencia tampoco de la Guardia Nacional. Pues el panorama es el siguiente, María del Carmen. Del lado colombiano hay blindados de la caballería del Ejército Nacional y un dispositivo del Ejército Nacional, que fue el que ordenó el gobierno nacional a través del presidente Gustavo Petro. Ese dispositivo se ha mantenido a lo largo de este día y de estos días, y se ha intensificado por parte de las autoridades. Del lado venezolano, lo que pudimos cruzar en medio de la frontera, está la dinámica normal de una frontera que siempre está. Pero ya cuando uno ingresa a San Antonio, sí pudimos constatar por lo menos 2 motorizados de la Guardia Nacional Venezolana, pues haciendo algún tipo de patrullaje. Otros estaban en una esquina como atentos a la situación, pero repetimos, todo dentro de la normalidad. Ese es el dispositivo que nosotros vimos en San Antonio. Por supuesto, pues más adelante hablamos con ciudadanos y nos decían que para llegar ya, por ejemplo, a San Cristóbal o a otros estados, sí ya era un poco más complicado, y por eso no pudimos acceder, porque independientemente que yo haya cruzado la frontera, no es fácil cruzar la frontera siendo periodista. Muchos colegas fueron retenidos, no los dejaron pasar, a otros les borraron el material. Yo por fortuna pude pasar, me camuflé, como se dice, como un ciudadano normal, me quité los logos, pude pasar en una moto y pude hacer, digamos, esta reportería, pero no es fácil. Porque hay restricciones, seguramente. José, ¿podría tal vez esta situación generar una nueva oleada de migración? ¿Qué es lo que se está escuchando? La gente siente inestabilidad de lo que pueda suceder, o tal vez esto les da más esperanzas de esperar a ver qué pasa, ¿no? Sí, pues el gobierno prevé en su momento habló en su momento de una posible salida de venezolanos del vecino país hacia Colombia. Por ahora, digamos, los pasos fronterizos, el reporte de Migración Colombia, que ya lo estoy abriendo aquí, si me dan unos segundos, hay totalmente normalidad en los pasos fronterizos. Por ejemplo, le cuento esto, en Arauca, que es otra zona fronteriza con Colombia, el departamento de Arauca, hay un paso de más de 6.400 personas entrando a Colombia, pero salieron unas 6.100 según Migración Colombia. Entonces, digamos, el cálculo no es muy diferente lo que nos dicen las autoridades. En La Guajira, por ejemplo, tan solo entraron 396 personas, pero salieron 386. Y aquí, en el norte de Santander, que es el punto más importante, pues hay que decir que las autoridades previeron también que más de 16.000 personas pasaron, pero es, digamos, un flujo normal. Le corrijo la cifra de esa última, 66.782 entradas, lo que nos dice Migración Colombia. Hoy hubo en este paso fronterizo, que es una cifra dentro del rango normal, es lo que nos explican las autoridades. Ahora, ¿pero están reforzadas las fronteras también en Colombia? Sí, las fronteras, como te decía anteriormente, del lado colombiano sí están reforzadas, con un dispositivo no muy amplio en algunos puntos, pero aquí en el Simón Bolívar, como les decía anteriormente, están las tanquetas de la caballería del Ejército Nacional, la policía, Migración, y hay un constante flujo de autoridades. Y en otros puntos aquí en Norte de Santander, porque es que Norte de Santander tiene 3 entradas, el Francisco de Paula Santander y Tienditas, que fue en donde se realizó el Consejo Extraordinario de Seguridad con presencia del Ministro de Defensa, y allí fue donde se anunciaron los 30.000 hombres para reforzar la frontera. Esos 2 pasos tienen mucho menos flujo de personas que el Simón Bolívar.
Uh-huh. Y justamente temiendo un poco a lo que yo preguntaba, es decir, de que pueda haber una oleada, una salida masiva de venezolanos y que puedan irse pues para Colombia, ¿no? Que busquen algún otro destino para salir de su país. Ahora, José, de lo que has conversado con ciudadanos venezolanos, ¿cómo ven ellos, por ejemplo, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que ahora pues ha asumido de forma temporal el mandato luego de que pues Nicolás Maduro haya sido sacado del país, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo sienten esta presencia, el papel que ha tomado ella? Pues es difícil generalizar un sentimiento en medio de lo que está ocurriendo en Venezuela, creo yo, pero lo poco que pude hablar con las pocas personas, siendo muy concreto con esas personas, algunas obviamente se sorprendieron, pues pensaban que iba a ser María Corina, por ejemplo, o iba a ser otro tipo de persona quien iba a llegar allí, entonces para muchos no cambió nada, esa fue la palabra que me dijeron. Para otros es un momento de transición, de esperar, de qué viene. Entonces están entre esas dos. Y obviamente la tercera vía, que es las personas que todavía apoyan el proyecto de Nicolás Maduro y también chavistas antiguos que todavía siguen esa línea. También hablamos con algunas personas chavistas que todavía, digamos, seguían a Hugo Chávez, al expresidente. Uh-huh. Claro, pues hay mucha incertidumbre en estos momentos en Venezuela y justamente estaremos pendientes de lo que vaya ocurriendo en los próximos días. Gracias, José David Rodríguez, por habernos acompañado en este espacio y comentarnos un poco qué es lo que se está viviendo, cómo se ha sentido esta noticia de Nicolás Maduro, que ha causado pues expectativas, esperanzas en algunos, en otros miedo. Es una situación confusa para muchos ciudadanos. Esperaremos que vienen los próximos días, José David. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo en Ecuador. Gracias, un abrazo para ti también. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. .net creemos que las conexiones entre las empresas y su gente impulsan al país. Por eso contamos con tecnología global. En el 2026 contaremos con el data center más grande del país e invertimos más de $100 millones en la última década en innovación. .net, conecta tu mundo. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Un nuevo año se maneja mejor en un Volkswagen. Empieza el 2026 con confianza total en Equavagen de la Granados. Conoce el T-Cross, el nuevo Tera, la confiable Saveiro y el nuevo Polo. Vehículos pensados para tu día a día, tus proyectos y cada nuevo camino. Y además una experiencia de taller superior. Técnicos certificados y servicio oficial que cuide tu Volkswagen como se merece. Estrena hoy con el respaldo de mañana. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo.
Crece con nosotros. Llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador. FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos comunicación 360. Escúchanos en vivo por internet www.fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Prepárate para nuestro próximo programa. 19:30. Mundofonía Rock Show con Diego Falconi. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. La captura de Nicolás Maduro y su esposa se dio luego de una operación relámpago ejecutada por Estados Unidos. La madrugada del 3 de enero, más de 150 aeronaves se desplegaron en distintos puntos de Venezuela para atacar infraestructura militar, al mismo tiempo que se encargaron de la extracción del líder chavista y la primera dama, quienes fueron trasladados a Nueva York. El presidente Donald Trump aseguró que la intervención fue exitosa y no descartó un segundo ataque para restablecer el orden en Venezuela. Estamos listos para presentar y preparar un segundo ataque más grande. Necesitamos hacerlo. Estamos preparados para una segunda ola. Sí, necesitamos hacerlo. Una segunda ola sería necesaria. Ahora mismo probablemente no lo sería. La primera ola, si se quiere llamar así, el primer ataque fue tan exitoso que probablemente no tendríamos que hacer un dos otra vez, pero estamos preparados para una segunda ola, una mayor ola, de hecho. Esto fue hecho con precisión, pero tenemos una ola mucho más grande. Otro de los anuncios de Trump fue la administración de Venezuela a cargo de Washington hasta garantizar una transición pacífica. Nosotros vamos a administrar el país hasta entonces, mientras podamos ofrecer una transición apropiada y segura. No queremos estar involucrados en tener a alguien más que asuma y tener la misma situación que hemos tenido por el último largo periodo de años. Entonces vamos a administrar el país hasta que llegue el tiempo de una transición apropiada y jurídica. Tiene que ser una transición apropiada, es lo que queremos. Queremos paz, libertad y justicia para el grandioso pueblo de Venezuela, y eso incluye muchos de Venezuela que ahora están viviendo en los Estados Unidos y quieren regresar a su país. Luego de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada de Venezuela bajo la amenaza de Trump de pagar un precio muy alto en caso de que no actúe alineada a intereses de Estados Unidos. Este lunes, Rodríguez juramentó oficialmente como la mandataria interina e insistió en que Maduro y su esposa fueron secuestrados por el gobierno estadounidense. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas. Vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos y de las venezolanas. La noche del domingo, Delcy Rodríguez invitó a la Casa Blanca a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación centrada en el desarrollo compartido. La mandataria además envió un mensaje directo a Donald Trump. Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es de toda Venezuela en este momento, dijo.
En medio de la incertidumbre política en Venezuela, el líder opositor Edmundo González consideró que la caída de Nicolás Maduro es un paso importante a la normalización de su país y envió un llamado a las Fuerzas Armadas a velar por el cumplimiento del mandato soberano de las elecciones presidenciales del 2024. Como presidente de los venezolanos, hago un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República. Este es un momento histórico. Lo asumimos con serenidad, con claridad y con compromiso democrático. David Rico, consultor político internacional, consideró que la transición política en Venezuela debe aplicarse desde una postura afín al régimen para evitar un colapso del Estado y que el chavismo sea enquistado desde hace varios años. Señaló que este proceso no reflejaría resultados en el corto plazo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, digamos, un proceso de reacomodo estructural del poder en Venezuela para que se abra a un proceso de transición hacia la democracia. Pero esto, digamos, que permea en todos los estamentos del poder estatal venezolano. Y después de eso, o en el transcurso, digamos, en paralelo, que haya una apertura a la política, es decir, que de nuevo vuelvan los partidos políticos en Venezuela, que de nuevo vuelvan los líderes políticos y que se libere a los casi 1,000 presos políticos que aún hoy están en las cárceles venezolanas. Y después de esto, puede venir un proceso de reconciliación nacional y podrá venir un proceso electoral, pero no es a corto plazo, puede ser a mediano plazo, es decir, podemos estar hablando de 1 o 2 años. La captura de Nicolás Maduro generó diversas reacciones de la comunidad internacional. La Organización de Estados Americanos, OEA, instó a prevenir una mayor escalada de la situación en Venezuela. A través de un comunicado, la OEA hizo un llamado a las partes a respetar el derecho internacional, incluido el arreglo pacífico de controversias. Consideró que el camino a seguir en Venezuela debe ser el de una gobernanza basada en la voluntad de su pueblo. El secretario general de la organización, Albert Ramdin, convocó para el martes 6 de enero a una reunión del Consejo Permanente para discutir el panorama en territorio venezolano. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Pavel Muñoz evalúa su reelección a la alcaldía de Quito para las seccionales del próximo año. Así lo reveló en entrevista para FM Mundo con Cristian del Alcázar Ponce. El burgomaestre señaló que el objetivo al frente del Cabildo no es dejar proyectos a medias, pero precisó que su candidatura aún no está definida en su totalidad. De aquí a un año estaremos prácticamente a la puerta de las elecciones. ¿Se va a lanzar nuevamente a la alcaldía de Quito, Pavel? Yo estoy de acuerdo con usted. Este será un año político. A mí me corresponde manifestar nuestra voluntad de que las cosas no queden detenidas en la capital de la República. Yo quiero verlo así, Cristian. Si a mí me pregunta, ¿no es cierto?, en lo personal, la política es el deporte de más alto riesgo en el Ecuador de hoy, ¿no? Por lo tanto, supone también un esfuerzo y un desgaste personal que créanme que es muy duro asumir. Pero el amor que le tengo por esta ciudad. Muñoz reconoció que la seguridad es una de las principales preocupaciones de Quito y cuestionó una falta de coordinación con el gobierno nacional ante las limitaciones que tiene la ciudad. Cristian, no está en nuestras manos tecnología, mucha tecnología, ¿no? Porque ahora lo que veo es que podemos tener el ECU 911, de hecho, me parece que se ha quedado obsoleto, y nosotros seguimos aportando al ECU 911 en cámaras que registran pero que no tienen capacidad de respuesta. Entonces tal vez tenemos que avanzar un pasito más en materia de tecnología, así que yo apunto a que Quito tenga
un gran centro de comando estratégico que colabore con la seguridad, pero que aumente, por ejemplo, los niveles de seguridad en temas de riesgos, en temas de tránsito, en lo que es la atención de nuestros servicios como agua potable y lo que fuera. Insisto, Cristian, no es la panacea ni es la última solución, pero algo puede colaborar también en el tema de seguridad. Así que yo ya he dispuesto incluso los recursos para que trabajemos un gran centro de comando estratégico, pensando mucho en cámaras de inteligencia artificial, analítica de datos, sin mucha tecnología. El 11 de diciembre del 2025, la Corte Constitucional desestimó la acción extraordinaria de protección presentada por el expresidente Yamil Mawad en torno a la sentencia en su contra de 8 años de prisión por peculado. Con esto se ratificó la condena impuesta al exmandatario en el marco del feriado bancario y quien arremetió contra la Corte por una falta de imparcialidad de sus jueces. El presidente de la Corte se graduó con una tesis en que me critica a mí y critica decisiones de mi gobierno, empezando por la dolarización, del que presentó la sugerencia de sentencia, la ponencia, que es el juez Richard Ortiz, que recibe agradecimientos del juez Escudero, es el del libro. El juez Escudero le agradece a Ortiz en la tesis y en el libro por sus criterios, por su apoyo material. Ortiz forma parte del tribunal en que se graduó Escudero, es decir, piensan igualito y ambos tienen criterios en contra mío y en contra de mis políticas como presidente, como la dolarización. Otro juez que vota es el juez que era el asesor jurídico de la CONAIE cuando se produjo el golpe de Estado que me derrocó. Si usted participa en mi derrocamiento y ustedes me derrocaron diciendo que era por la dolarización, ¿cómo puede juzgarme ahora imparcialmente? Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con las noticias de las entrevistas. Gracias y que tengan una muy buena noche. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Escúchanos en vivo por internet, www.fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.